¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Mariana Hernández Carrillo y a nombre de Genaro Lozano te doy la bienvenida a Punto y Contrapunto. Ayer, casi a las 10:30 de la noche, se cayeron 2 vagones del tramo elevado de la línea 12 del metro. 24 personas murieron y casi 80 están hospitalizadas, y la jefa de gobierno pide no especular ni hacer acusaciones antes de conocer los resultados de los peritajes. ¿Es muy pronto para deslindar responsabilidades o hay que llamar a comparecer a cada una de las autoridades involucradas en este proyecto, que ha sido trágico desde su inauguración? Y en la madrugada, Héctor Palma, el Güero Palma, fue liberado, pero volvió a ser detenido y trasladado a las oficinas del Aceido en la capital mexicana. Está arraigado, según informó el presidente López Obrador, en espera de confirmar una posible denuncia. Si no le pueden imputar ningún otro delito, el presidente dijo que Palma será liberado. El presidente de El Salvador, el millennial Nayib Bukele, dice que está limpiando su casa y pidió al resto de las naciones no intervenir en eso. ¿Por qué? Porque el sábado el Congreso de ese país destituyó a los ministros de la Sala Constitucional de la Corte Suprema y al Procurador General. Analistas y activistas por los derechos humanos alertan que El Salvador se enfila a una dictadura. ¿Qué opinan las y los panelistas de esta noche? Estos son los temas que debatiremos esta noche. No te vayas, que ya empieza Punto y Contrapunto. Casi a las 10:30 de la noche de este lunes se desplomó uno de los tramos de la línea 12 del metro. 2 vagones del tren que hacía el trayecto entre las estaciones Tezonco y Olivos cayeron. Este tramo, ubicado en la alcaldía Tláhuac, es parte de la estructura elevada de la línea y se rompió al paso del tren. Hay al menos 24 personas muertas y 79 hospitalizadas. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pidió no especular sobre las causas, pero que se presume una falla estructural. Además del peritaje que haga la Fiscalía General de la República, su gobierno contratará a la empresa noruega DNB para que haga otro. El proyecto de la línea 12 fue presentado en 2007, cuando Marcelo Ebrard era jefe de gobierno de la capital del país, y ha sido literalmente una pesadilla. Conocido como la Línea Dorada, fue la mayor obra del gobierno de Ebrard para ofrecer transporte de Mixcoac a Tláhuac. Su inauguración se retrasó por problemas en su trazo. Luego se tuvo que reducir su horario de operación para renivelar y ajustar las vías. En 2014, 2 años después de inaugurada, se cerró el tramo Culhuacán-Tláhuac, también elevado, por fallas que podrían ocasionar un descarrilamiento de los trenes. Sobre la tragedia ocurrida anoche, la jefa de gobierno dijo que está comprometida con la verdad para saber las causas de estos hechos y señaló, además, que Florencia Serranía, titular del metro, está obligada a rendir cuentas, igual que el resto de los funcionarios. Y para debatir esta noche nos acompaña, como cada martes y jueves, Estefanía Veloz, abogada y feminista. Buenas noches, Estefanía, bienvenida. Buenas noches, compañeras, compañeros, compañeres. Alejandro Encinas, politólogo y simpatizante de la 4T. Buenas noches, Alejandro. Hola, ¿qué tal? Aurora Espina, investigadora y militante del PAN. Buenas noches, Aurora. Buenas noches, un gusto estar con todos. Igualmente. Y Alejandro Hernández Lotzin, presidente del Instituto de Formación Política Jesús Reyes Heroles, del PRI en Guerrero. Buenas noches, Alejandro, bienvenido. Hola, saludos a todos y Alejandro también. Bien, pues primer tema de la noche, comienzo contigo, Alejandro Encinas. Una tragedia lo que sucedió ayer en el metro de la Ciudad de México. ¿Qué decir de lo que ocurrió? Una línea que ya había presentado, como la nota lo mencionaba, pues varias irregularidades, y también tras el sismo del 2017 ya se habían señalado también algunas fallas en esta línea del metro. ¿Qué decir de lo ocurrido ayer? Lamentables hechos sin duda, y bueno, de la respuesta de las autoridades. Bueno, comparto tu impresión, es una verdadera tragedia, una noche que nunca debió haber sucedido en la Ciudad de México y que nunca vamos a olvidar. Y por lo pronto, solidaridad, empatía, acompañamiento con las víctimas, con quienes ahorita se encuentran hospitalizados y con los familiares que perdieron a un miembro, a un integrante en esta noche tan triste. Y lo que sigue, pues es verdad, se tiene que llegar al fondo del asunto, caiga quien caiga, no importa el nivel, se tiene que llegar a la verdad. Los deudos de las víctimas merecen saber qué fue lo que pasó, se tiene que hacer justicia, castigo a los responsables, se tiene que hacer actos de reparación a los núcleos familiares y sobre todo garantías de repetición. ¿Qué se va a tener que hacer en la infraestructura de movilidad urbana para que esto nunca vuelva a ocurrir? Pero lamentable los hechos y se tiene que llegar a fondo. Aurora,
Compartes esta lectura que da Alejandro. Se habla también entre las posibles causas. Bueno, la jefa de gobierno pidió no especular hasta que las investigaciones correspondientes y los peritajes concluyan, evidentemente para no pues contribuir a la desinformación sobre estos lamentables hechos. Pero se habla de pues malas reparaciones, quizá desde el inicio de la obra una mala construcción o no se le dio el mantenimiento adecuado. ¿Cómo estás viendo este tema? Pues es una tragedia, comparto eso con Alejandro, sin embargo creo que es completamente reprobable que justamente por la negligencia de las autoridades sea resultado de esto, porque se han visto incluso notas periodísticas de años anteriores, como 2018, donde ya se hablaba de las fallas que se presentaban en esta misma zona, en este mismo tramo de la línea 12 del metro, y al final de cuentas también es un recuento de lo que mal empieza, mal acaba. Es una línea del metro que se construye bajo irregularidades, con procesos de reservación de datos y de información o del resguardo de datos sobre este proceso de construcción del metro que no se cumplió con el contrato ni con el plazo planteado desde un inicio. Se terminó con 10 meses de retraso y costó 9,222 millones de pesos extra, que equivale a un 50% más del monto original. Entonces, yo creo que es un ejemplo claro de que la corrupción mata cuando se junta con la ineptitud, con esta falta de atención de las autoridades y de la negligencia. Entonces creo que es muy delicado precisamente por estas cuestiones, y en ese sentido creo que las prioridades en esta cuestión deberían de ser la atención e identificación de todas las víctimas, porque sigue habiendo familiares que a estas horas del día siguen sin tener claridad de dónde están sus familiares, qué pasó con ellos, si siguen con vida o si fallecieron y si les pueden entregar los cuerpos. El tema de que debe haber un peritaje e investigaciones pertinentes para conocer cuáles fueron las causas estructurales del desplome, y el tema de fincar responsabilidades a todas las personas y autoridades involucradas para culminar con la reparación del daño. Creo que es completamente reprobable e inaceptable que no haya un avance y resultados en esto, marcado por la opacidad, y yo creo que esto enfrenta las responsabilidades tanto de Marcelo Ebrard como jefe de gobierno en ese entonces, como de Mario Delgado, que era el secretario de Finanzas en su momento, saber qué pasó con las reparaciones que se hicieron a ese mismo tramo. Bien. Pero también saber qué ha pasado en 2 años, 5 meses del gobierno de Claudia Sheinbaum, que no tuvieron la capacidad para resolver estas cosas que ya se habían denunciado con anterioridad. Y lo preocupante no es esto, sino también pensar en que hay otros tramos del metro en distintas líneas que están sufriendo también muestras de este olvido que ha tenido el sistema de transporte colectivo metro en nuestra ciudad y en nuestro país. Y eso habría que preguntarles a los que han gobernado esta ciudad por más de 24 años. Estefanía, un olvido al sistema de transporte colectivo metro. Aurora dice, lo que mal empieza, mal acaba. ¿Es así? ¿Realmente se puede en este momento pues ya tener claridad? No conocemos, como bien dice Aurora, hay mucha incertidumbre sobre lo que ocurrió, sobre las causas de este pues terrible accidente. ¿Qué responder a lo que ya plantea Aurora? Creo que hay incertidumbre, pero yo diría que estamos encaminando a saber bien a bien qué fue lo que pasó, porque tendríamos, justo para que no se repita, y para hacerle honor a las víctimas que sufrieron en este accidente, saber exactamente qué fue lo que para eso, pues encuentro pertinente un peritaje que nos diga absolutamente la verdad, qué fue lo que sucedió y por qué estamos hoy hablando de eso, que no debería ser lo que nos convoque a hablar hoy. Y me parece evidentemente muy triste, y me sumo incluso a todas las personas que están en campaña hoy, que decidieron suspender actos de campaña y que decidieron bajarle al nivel de la politización, que decidieron estar del lado de las víctimas y esperar a que evidentemente se dé la información correcta, porque yo diría que a nadie le sirve, y específicamente a la ciudadanía, salir a señalar culpables porque conviene políticamente, porque de verdad yo creo que hay culpables y hay muchos, pero porque conviene políticamente hacerlo al vapor nada más, sin lo que deberían hacer algunos partidos de la oposición, incluyendo los diputados del PAN,
que muy mezquinamente y de verdad reprobable, y no hay nada que me haya parecido tan de mala fe y tan horrible como pararse a grabar un spot político con el accidente de atrás, cuando todavía estaban sacando cuerpos del vagón, cuando todavía estaban rescatando gente, cuando todavía estaban limpiando el espacio, pararse enfrente, diputados que tenían y que tienen la obligación no solamente de investigar el caso, sino de rendirle cuentas a la ciudadanía, pidiendo quién sabe qué cosa que no tenía ningún sentido, porque uno, no sabía lo que había pasado porque todavía no había un dictamen. Dos, no hay un peritaje en el que se pueda trazar una línea de tiempo específicamente de lo que pasó. ¿Y qué se pararon a pedir? Absolutamente nada. Fueron a tomarse una foto con un accidente que tuvo 24 muertos atrás de ellos, a hacer ruido, a convocar medios. Todavía se pelearon con una señora, pero se pelearon con una señora, personas que hoy cobran un sueldo en el Congreso. Entonces a mí me parece deleznable por ese lado. Ahora, por el otro, evidentemente necesitamos y queremos pues responsables y que tenga que ser expedita. Este gobierno tiene la obligación, específicamente el gobierno de Claudia Sheinbaum, de hacer las cosas como no lo hicieron en la guardería ABC, como no lo hicieron en Ayotzinapa, como no lo hicieron en el Socavón, como no lo hicieron en otros lados. Tiene que hacerlo con transparencia, tiene que hacerlo de manera expedita y tiene que llevar a la justicia a las personas responsables. Creo que es verdad que en esta línea han pasado muchas cosas desde hace mucho tiempo y este gobierno, como lo dije hoy en la mañana y me sumo a esas palabras, no tiene nada que temer y no tiene nada que temer para llegar con la verdad hasta el final. Ese es el deber que tiene este gobierno, hacer las cosas diferentes, y yo no espero menos. De verdad creo que no solamente por quienes votaron por este gobierno, sino por la verdad que se merecen las víctimas de este accidente. Bien, Aurora, levantaste la mano, pero dame oportunidad de que le demos la palabra primero a Alejandro Hernández. Alejandro, ¿qué más decir de lo acontecido ayer en la noche en el metro de la Ciudad de México? ¿Qué medidas deberían de tomar de manera inmediata? Ya se anunció este peritaje, tanto por parte de la Fiscalía como por parte de esta empresa internacional. ¿Qué más hacer para efectivamente prevenir que un accidente de este tipo pues no vuelva a ocurrir nunca más? Claro que sí. Yo creo que lo primero, antes que nada, sí es solidaridad y respeto por las víctimas. Indudablemente, sea cual sea la situación de lo que pasó anoche en la Ciudad de México, lo más triste son quienes perecieron y que perdieron la vida. Después de ese respeto y esa solidaridad, volver a mencionar corrupción, austeridad y negligencia que matan. La famosa línea dorada del metro de la Ciudad de México, con un incremento de su costo inicial del más del 50-60% del costo, pues una obra que ha sido muy controversial. Es la obra que obligó al hoy secretario de Relaciones Exteriores irse a vivir fuera de México casi un sexenio. Es una obra que presentó una mala planeación de su origen, donde parece ser que lo que debieron de haber reparado no se reparó, un mantenimiento que no se le ha dado, una reducción del presupuesto en donde del 2018 al 2020 la Ciudad de México redujo más de 3,000 millones de pesos el presupuesto para el metro de la Ciudad de México, nos lleva a conducir una cosa: el populismo, la ineptitud y la corrupción matan, y es lo que hemos estado viendo con este gobierno federal y en este gobierno de casi 3 años de la Ciudad de México. La línea 12 la construyó un morenista que hoy es titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, le ha dado mantenimiento o le debería dar mantenimiento una persona también, Sheinbaum, que también del mismo partido en la Ciudad de México, y quien administró los recursos en ese momento fue quien hoy es presidente del partido Morena a nivel nacional. No caben en este momento las justificaciones, las excusas y esos llamados a no politizar esta tragedia, porque no fue accidente, fue una tragedia que pudo haberse evitado. Estefanía dice: lamentable que el PAN se preste a hacer un video, lamentable que el presidente de la República, la mañanera... No lo dije yo, lo dijo la gente. A ver, Estefanía, vamos a escuchar primero a Alejandro y después te damos la palabra. Concluye, por favor, Alejandro. En vez de responder respeto y solidaridad por las víctimas, él argumenta que es el presidente más criticado de la historia. Eso sí es deleznable, eso sí es triste, eso sí es lamentable. Bien. Aurora, muy brevemente, que habías levantado primero la mano y después 20 segundos, Estefanía, por alusiones personales. Sí, pues que resulta lamentable que no se asuman las responsabilidades, precisamente porque los errores, las acciones y las negligencias
con lo sucedido en la línea 12 del metro son acciones completamente imputables al gobierno de la Ciudad de México, no en una, sino en varias administraciones, y tan irregular ha sido desde entonces la cuestión que el entonces jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, responsable último de la obra, reservó la información. Entonces, habría que revisar, una, cuándo podemos tener bien el acceso a esa información, y dos, por qué le tienen tanto miedo, y si vamos a barrer la corrupción, pues entonces empecemos desde casa y resolvamos esto, porque la corrupción mata toda esperanza de un mejor futuro, cualquier posibilidad de mejora, y al final la corrupción mata a personas como las mató esta tragedia, y eso no podemos permitirlo en ningún caso. Estefanía, finalmente. Sí, yo vi la mañanera y en ese momento el presidente se solidarizó con las víctimas y exigió que se investigara. Lo que dijo el compañero Alejandro del PRI es totalmente falso, no fue lo que el presidente contestó a esa pregunta, y eso que hizo él es exactamente el ejemplo de lo que hacen los medios de comunicación, tergiversar la verdad, y no estamos en un momento para hablar de eso. Yo diría, nada más para sumar al último, justificar lo que hizo el PAN, no porque me queje yo y lo diga en este espacio, porque fue crítica nacional y de los vecinos de alrededor los corrieron a pedradas. La gente no quiere ver a los panistas con chaleco de todos sus partidos políticos tomándose fotos con cuerpos detrás. Eso no lo podemos permitir porque no lo ha hecho absolutamente nadie. No van a venir ellos a ser justificados además por el PRI por haber hecho eso. No lo dije yo, lo dijo la ciudadanía, que se lo reprobó, y ojalá se refleje en su desempeño electoral. Bien, pues lamentablemente se terminó el tiempo de este bloque, y desde luego no perder de vista que la prioridad en este tema son las víctimas, y estaremos muy atentos a las investigaciones que se lleven a cabo. Vamos a una pausa. Héctor Palma Salazar fue liberado por un orden de un juez. El presidente López Obrador criticó al juez que lo absolvió y adelantó una posible reforma para evitar estos sabadazos. ¿Hace falta una nueva reforma? Regresamos con este tema, punto y contrapunto, no te vayas. Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Héctor Palma, conocido como El Güero y compadre de Joaquín Guzmán, con quien fundó el Cártel de Sinaloa, fue liberado y reaprehendido a las puertas del penal del Altiplano para ser trasladado al Aceydo, según dijo hoy el presidente López Obrador, por una denuncia aún no aclarada, por lo que se solicitó su arraigo en lo que se aclara. Un juez ordenó su liberación el sábado en una medida que el presidente calificó como sabadazo y que busca evitar con una nueva reforma. Veamos en contexto. La madrugada de este martes, Héctor Palma Salazar fue liberado del penal del Altiplano, donde fue detenido nuevamente y trasladado a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, la CEIDO, en la Ciudad de México. El sábado, el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Jalisco absolvió a Héctor Palma Salazar por el delito de delincuencia organizada y ordenó su inmediata liberación. El presidente López Obrador informó que luego de 2 órdenes emitidas por el juzgado para liberar a Palma Salazar, se logró la ampliación de un plazo de 48 horas para que la Fiscalía General de la República y las 32 fiscalías locales investigaran si había otra causa contra él. Además, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que contactó al Departamento de Estado de Estados Unidos para saber si hay alguna solicitud de extradición. Este lunes, el presidente López Obrador dijo que no se puede emitir una orden para liberar a un recluso acusado de delincuencia organizada un sábado en la madrugada, y anunció que revisará y evaluará si presenta una reforma para impedir que se lleven a cabo procesos penales en días inhábiles. Conocido como El Güero Palma, el fundador del Cártel de Sinaloa, fue detenido en 1995 y sentenciado por narcotráfico, homicidio y usurpación de funciones. En 2007 fue extraditado a Estados Unidos, donde se declaró culpable de tráfico de cocaína. En 2016 fue liberado por buen comportamiento y deportado a México, donde fue sentenciado por 2 homicidios cometidos en Nayarit. Punto y contrapunto. Bien, segundo tema de la noche. Comienzo contigo ahora, Aurora. ¿Cómo estás viendo tú este tema? Ha causado mucha controversia su liberación, no solo por lo que podría implicar para el país, sin duda, sino también por cómo se dio. Efectivamente, ya lo decía la nota, el sábado, en un día inhábil. ¿Cómo estás viendo tú este tema? Pues creo que hay varias aristas que hay que tomar en consideración. O sea, sí llama la atención esta cuestión de la fecha y hora de la liberación, pero bueno, también habría que considerar
justamente cómo tiene que ser la justicia para que sea una justicia expedita, si se tiene que trabajar 24/7, es como, digamos, procede el propio sistema penal, pero justamente lo que ha preocupado también a expertos, más allá de día y hora de esta liberación, es que no es el único capo del crimen organizado que está en un proceso de liberación, sino que son tres capos importantes. Uno es, bueno, en el caso de Estados Unidos, Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, y Eduardo Arellano Félix, el Doctor, por lo que representan los tres para la cuestión del crimen organizado en nuestro país y que para algunos especialistas las implicaciones que podría tener, y yo creo que sí hay gran preocupación por saber si esto podría verse traducido en un incremento de violencia precisamente por esta cuestión de disputas internas sobre el control de los territorios y de el propio mercado que ellos manejaban. Creo que sería importante considerar justamente qué seguimiento se le está dando y cuál es el rol de la Procuraduría o de las Procuradurías, más bien dicho, para dar seguimiento a estos casos importantes, para entrar como en esta cuestión. Y la otra cuestión que creo que es preocupante desde este mismo tema es que también relacionada con esta temática hay un pronunciamiento de la DEA en cuanto a la preocupación que existe en la cuestión de que no están sintiendo que haya una cooperación y un trabajo coordinado con el gobierno de México a el crimen organizado, lo cual también preocupa pensando en esta política de abrazos no balazos, sobre todo en una cuestión donde hemos visto que la tasa de homicidios aumenta y entonces vemos pues que los abrazos terminan siendo muy letales para los mexicanos y habrá que ver justamente cómo le damos el seguimiento a este procesamiento y esta liberación también que se da de estos capos y las implicaciones que va a tener. Ciertamente ha sido por una cuestión de cooperación en estos casos de dar información, pero habrá que ver justamente si pues es efectivo o no que se den este tipo de liberaciones. Yo no sé si llamarlos como sabadazos o más bien dicho es como se dan los propios procesos de los imputados penales. Estefanía, ¿qué responder a esta pregunta última que plantea Aurora? ¿Qué significa esta absolución de Héctor Palma Salazar para el combate al crimen organizado en nuestro país? ¿Y cómo ves esta iniciativa que propuso el presidente para que no se lleven a cabo, bueno, esto es una idea apenas, pero para que no se lleven a cabo pues, procesos penales en días inhábiles? ¿Sería viable? Debería, porque lo que dice el presidente y a lo que nos referimos con la palabra sabadazo es una estrategia que ya tenían muy ensayada estos jueces desde la época de Felipe Calderón y que resultó en la liberación de Caro Quintero hace 8 años cuando estaba el expresidente Peña Nieto, que venía toda esta práctica que ya tenía varios años donde el juez que no conoce o el juez que no está a cargo del caso se va y entonces el sábado le toca a alguien más sacar a estos personajes. Pasó lo mismo con Caro Quintero, que pasó un sábado en la noche, muy a escondidas, y entonces pues ya se habla de una práctica muy arraigada en el sistema judicial que tenemos y que es muy desafortunada porque nos deja en estas situaciones en las que evidentemente puede incluso dar un muy mal mensaje a Estados Unidos en ese sentido. Ahora, veo que mencionaba ahora hace un momento la declaración del presidente Andrés Manuel. Yo entiendo que parte de la estrategia, no solamente que dijo él que llevaría la estrategia judicial por parte del gobierno federal, pero además también de este entramado jurídico, implicaría buscar otros cargos en otros estados, buscar otros procesos a los que se le pueda vincular y tratar de que se le pueda aprender ante la inminente pues liberación de este personaje que a todas luces se sabe a lo que se dedica. Entonces, pues se hablaría de eso, de una estrategia mucho más sólida para que uno no se le vuelva a liberar, pero para que tuviera un caso más sólido en ese sentido. Yo creo que la discusión a la que nos está llevando son estas prácticas, o nos tendría que llevar, son estas prácticas que se tienen, que no son revisadas y que han sido impunes durante mucho tiempo, porque lo que decía Saldívar hace un rato era interesante, bueno, la semana pasada era muy interesante.
¿Cómo se creen omnipotentes los jueces? ¿Cómo se creen intocables? ¿Cómo creen que no tiene consecuencias nada lo que hacen? Y van y se coluden hasta el fondo no solamente con grupos del crimen organizado, sino con personajes opacos y terminan ayudándoles y poniéndolos en libertad a quién sabe qué precio, pero sobre todo al precio del bienestar de la ciudadanía. Así que yo sí creo que es una conversación que se tiene que dar, creo que es algo que tiene que pasar absolutamente, y no podemos negar que estas prácticas tienen mucho tiempo, que están arraigadas desde que Calderón pervirtió por completo el sistema judicial que tenemos por esa guerra contra el narco, y que esto no se puede repetir. Espero que se le pueda investigar en otros estados y que no esté libre mucho tiempo, ¿no? Alejandro Hernández, ¿qué decir de la absolución de Héctor Palma Salazar? ¿Qué podemos esperar en este caso por la vía judicial? Actualmente se encuentra en arraigo, según informó el presidente López Obrador. Y también, ¿qué opinión te merece esta idea para evitar este tipo de liberaciones? Creo que sin duda alguna es de esas resoluciones judiciales que sí caen por sorpresa, sobre todo por el nivel de este tipo de personajes, que no es el único, son varios casos en los que los jueces han optado por estos procedimientos amañados de alguna forma, que sí hay que decirlo, y creo que de esta manera sí coincido con la necesidad de reformar en cierta manera este tipo de procesos dentro del sistema judicial. Si bien es cierto que la ley establece esa forma expedita de 24/7 del funcionamiento de los ministerios públicos y de los juzgados, también es muy cierto reconocer que en los últimos años estos procedimientos pues muchas veces son rebasados por el calado de estos personajes que coluden jueces, que coluden autoridades, que coluden policías. Creo que sí debe de irse por una reforma que le dé más dientes a jueces, pero sobre todo que sean más vigilantes de estos procesos, que no haga que estas resoluciones judiciales resulten inesperadas en horas de la madrugada, en días inhábiles, y que no permita que autoridades de otros niveles o de otros órdenes de gobierno puedan imputar nuevas condenas o nuevos señalamientos a estos actores. De esta manera creo que lo que logró la Fiscalía, la extensión de ese periodo de 48 horas para que se pudieran presentar nuevos señalamientos, es algo que preveía también que este señor pudiera quizás fugarse, como lo hemos visto también en otros casos. Sin duda en esta parte sí coincido con la propuesta del presidente de la República. Si hay algo que nuestro país requiere fortalecerse y profundas reformas, es el sistema, el poder judicial que vivimos todos en México. Encinas, finalmente, en este caso también hay quien dice que también hay que prestarle atención no solamente a la sentencia de este juzgado en Jalisco, sino también a la actuación de la Fiscalía General de la República, a su capacidad o incapacidad de recabar la evidencia suficiente para sostener las acusaciones en contra de Héctor Palma Salazar. ¿Cómo lo estás viendo tú? Pues es el argumento que se suele decir cuando se imputa o se señala la corrupción de los jueces. Y hay algo de eso también, o sea, la reforma tiene que ser integral, pero no nos desviemos la atención. Lo que pasó fue francamente vergonzoso y es francamente indefendible. Y se sabe que es tan vergonzoso, quien lo perpetró lo sabe, que lo hizo a medianoche en un día inhábil con el fin de que nadie se diera cuenta y que esta persona saliera y una vez que saliera pues se diera la fuga. Evidentemente ya sería ilocalizable. Y el tema es que esta persona es un capo de la droga, que asesinó, que mandó matar, que causó mucho dolor y dejó familias incompletas. De ese tamaño es el nivel de descomposición y de corrupción en ciertos sectores del Poder Judicial. Y de ahí la pertinencia de una reforma que vaya de fondo a combatir la corrupción y que efectivamente los jueces no se sientan intocables, que rindan cuentas y que se denuncie, que se exhiba también cómo han capturado ciertas porciones del Poder Judicial o cómo hay esta imbricación o contubernio entre grupos del crimen organizado y jueces. Es lamentable, deja en bajo el nombre de muchos jueces que hacen su trabajo valientemente, que lo hacen adecuadamente, que ponen en riesgo su vida
y que este tipo de jueces pues demeritan todo el esfuerzo que mucha gente está impulsando dentro del Poder Judicial para ser mucho más eficiente, transparente, honesto, y efectivamente no puede haber un cambio en el sistema de impartición de justicia mientras prevalezcan este tipo de prácticas. Bien, Estefanía, ¿querías agregar algo más? No, estaba muy de acuerdo con lo que dijeron los compañeros. Solamente asintiendo. Bien, ¿alguien quiere hacer otro punto? Bien, si no, vamos a una pausa. Las elecciones realizadas en febrero dieron a Nayib Bukele el control del Congreso de su país, El Salvador. Y el sábado, en su primera sesión, votaron por destituir a los integrantes de la Sala Constitucional de la Corte Suprema y al fiscal general. ¿Se rompió el Estado de Derecho o se está realizando un cambio necesario? Regresamos a ver qué dice la mesa en Punto y Contrapunto. No te vayas. Regresamos a Punto y Contrapunto. El Salvador está que arde. Según José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch, el país se enfila rápidamente a ser una dictadura encabezada por Nayib Bukele, el presidente millennial electo en 2019 que intentó tomar el Congreso con el apoyo del ejército. Por fin consiguió un Congreso a su medida y este sábado, en su primer día de sesiones, destituyeron a los magistrados de la Sala Constitucional de la Suprema Corte y al fiscal general. Según un recuento hecho por El Faro, en 24 horas el presidente salvadoreño publicó 310 tweets y retweets, uno cada 5 minutos, para justificar estas medidas que califica como limpieza. Veamos en contexto. Este fin de semana, el Congreso de El Salvador destituyó a los 5 magistrados que integraban la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general. Los magistrados fueron acusados de bloquear medidas tomadas por el presidente Nayib Bukele ante la pandemia y el fiscal general Raúl Melara por su supuesta afiliación partidista. Ambas destituciones se hicieron en la primera sesión plenaria ordinaria de la Asamblea Legislativa electa en febrero pasado. La mayoría parlamentaria la tiene el partido Nuevas Ideas, dirigido por el primo del mandatario y que participó por primera vez en un proceso electoral, ganando 56 de los 84 escaños. Aunque la Corte Suprema enseguida declaró inconstitucional la remoción, la Policía Nacional Civil tomó el máximo tribunal y escoltó a las y los nuevos jueces que previamente fueron juramentados en la Asamblea Nacional. Organizaciones como Human Rights Watch alertaron sobre una ruptura del Estado de Derecho, señalando que Bukele busca concentrar todo el poder. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, expresó profundas preocupaciones sobre la democracia de El Salvador y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió respeto a la Constitución y a la separación de poderes. Bukele respondió asegurando que su país quiere trabajar, comerciar, viajar, conocer y ayudar a la comunidad internacional. Añadió que están limpiando la casa y que eso no es de la incumbencia del resto de las naciones. Bukele se dijo satisfecho con la primera asamblea plenaria y agregó que aún faltaba mucho por cambiar. Se van todos. Tuiteo. Punto y Contrapunto. Último tema de la noche. Empiezo contigo, Estefanía. Este tema en El Salvador, la situación allá ha prendido muchas alertas a nivel, por supuesto, nacional, pero también internacionales, de organismos como la ONU, como la Organización de Estados Americanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros países quienes se han manifestado en contra de esta decisión del Congreso en El Salvador para destituir a estos magistrados de la Corte Suprema. ¿Qué decir de este golpe a la independencia judicial, lo que está ocurriendo en El Salvador? Y bueno, ¿qué escenarios ves en este país? ¿Se está enfilando a una dictadura, como algunos opinan? Mira, me voy a adelantar, voy a decir lo que tengo que decir yo y también lo que puedo pensar que van a decir los otros compañeros a la mesa, porque es lo que dice la oposición nuevamente, igual que el presidente, porque todo lo que pasa en el mundo tiene que ver con el presidente y todo, absolutamente todo tiene que ser comparado con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Me puedo adelantar a que van a decir que el presidente igual, las instituciones, el INE, creo que puede ser también lo de Saldívar y lo que se les vaya a ocurrir. Dicho esto, que creo que no abona nada en la conversación, pero ya me adelanté. Yo nunca he sido fan de Bukele y creo que uno de sus grandes críticos ha sido el presidente Andrés Manuel López Obrador por haber sido pues muy entreguista con el gobierno estadounidense, particularmente con el presidente Donald Trump, a quien no le cuestionó su estrategia de seguridad en El Salvador y le estuvo pues rogando por 2-3 pesitos para el desarrollo regional, y Donald Trump no se quiso sumar a la estrategia de desarrollo regional que ponía el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la mesa.
pero que Bukele dijo, bueno, prefiero yo esta estrategia que la que se me ofrecía de este lado, que era pues tratar de llevar un poco más de desarrollo económico a El Salvador y pacificar el país. Es un presidente muy popular y dentro de esa popularidad como que fue algo camaleónico porque se fue medio mezclando, entonces de pronto los liberales lo querían como Movimiento Ciudadano, que le dio una conferencia con él, René de Calle 13 también, como que era esta persona que decía las cosas como eran, y de pronto se convirtió en alguien muy autoritario desde su postura de vistas antiderechos humanos, muy religioso, que nos puede recordar a la derecha, y su enfoque contra los criminales, que era todos los criminales tatuados no se merecen el aire que respiran, y vimos imágenes aterrorizantes de la cárcel. Eso no quiere decir que pues no se le haya, más bien eso quiere decir que no se le criticó desde esos espacios internacionales, como tú mencionabas en el contexto, porque en ese momento les acomodaba muy bien. Ahora que parece que no va de la mano ya con los intereses de estas organizaciones que lo pusieron en un pedestal anteriormente, pues ya lo están criticando. Es desafortunado lo que está pasando en El Salvador, sin embargo, no me parece que sea un golpe de Estado. Creo que es una discusión que se está dando dentro del Congreso, donde tiene la mayoría, pero también hay otras personas, y no puede ser, y lo que quiero aprovechar el espacio para decirlo, no puede ser que todos estos organismos internacionales prefieran hablar de algo que se está discutiendo en un Congreso democrático como el que tiene El Salvador y no estén hablando de las violaciones a derechos humanos en Colombia. Jamás dijeron nada de Bolivia cuando sí había un golpe de Estado. Es más, me parece que el PAN aquí en México y otros grupos conservadores salieron a aplaudir que hayan removido a la persona responsable del gobierno de Bolivia, que hayan dado un golpe de Estado, que hayan quitado y encarcelado a todas las voces disidentes de quien dio un golpe de Estado, y la OEA no dijo absolutamente nada. Me parece lamentable que no estén viendo a Colombia y que se estén lavando las manos en ese sentido, haciendo una cortina de humo en algo que tiene que ver con la discusión que se está dando en El Salvador, con diputados que todavía están en congresos, con una posición fuerte que tienen ahí, y con una discusión que se da con sus instituciones, porque El Salvador todavía tiene instituciones, hay otros países que no, y no se ha dicho absolutamente nada, ¿no? Alejandro Hernández, a ver, con lo que está ocurriendo en El Salvador, ¿coincides con la lectura que da Estefanía? ¿Realmente todavía hay instituciones en El Salvador con esta? Efectivamente, pues sí, se hizo a través de la Asamblea en un proceso legal. Hay una discusión ahí dentro de El Salvador si efectivamente fue con apego a las leyes y con esta mayoría que tiene el presidente en El Salvador en el Congreso, pero también hay quienes hablan obviamente de una cuestión de derechos humanos y que tampoco, y de ética, ¿no? Para realizar estas medidas. ¿Cómo lo estás viendo tú, esta inestabilidad política en El Salvador? Y bueno, Estefanía ya puso sobre la mesa esta comparación que se ha hecho desde la opinión pública al caso mexicano. Si la concentración en el poder primero del Ejecutivo hacia al tener una mayoría en la Cámara del Congreso, podría en algún punto pues asemejarse, digamos, al caso mexicano quizá con Morena. Sin hacer los comparativos con el caso mexicano, porque están de más mis palabras, ¿qué existe en El Salvador? ¿Qué está pasando? Unas instituciones sin contrapeso, es lo que está formando Nayib Bukele. ¿Qué es lo que pasa con Nayib Bukele? Un liderazgo de estos que han surgido en América Latina en los últimos años, de estos liderazgos que logran llegar al poder a través de símbolos de renovación política, cargados de mucha esperanza de su población. Recordemos que el triunfo de Bukele era algo que no habían tenido en cuanto a la diferencia con la que él gana en los últimos 30 años en El Salvador. ¿Y qué es lo que pasa después con la reciente elección de la nueva Asamblea Legislativa que tiene? Alcanza 2/3 partes de los... ¿Qué es lo que pasa? Que se concentra el poder en una sola persona. Más allá de poner etiquetas de autoritarismo, no, en el términos de democracia se concentra sin contrapesos, no existen contrapesos, no hay vigilancia. Volvemos a un caso como el que vivió en México hace muchos años, los sistemas presidencialistas. Eso es lo que abona esa concentración excesiva del poder en una persona, sin contrapesos en los sistemas judiciales, sin contrapesos en los sistemas del poder legislativo. ¿Y qué lleva eso? A una toma de decisiones a donde están amenazados los derechos humanos, donde están amenazadas las libertades de expresión, donde están amenazados muchos de los derechos conquistados a lo largo de los últimos años en cada una de estas naciones. Si bien hoy en día
las democracias en el mundo han madurado a base de estos contrapesos. Por eso la preocupación de Estados Unidos, de qué está pasando en El Salvador. Por eso la preocupación de la Unión Europea también sobre qué está pasando con esos derechos humanos en El Salvador. Y por eso también la defensa, por otro lado, de China, que llama a reconocer el principio de libre intervención del Salvador en sus procesos internos. Vamos a llegar a la misma situación, en donde las naciones que se pugnan por ese autoritarismo, por esa concentración de poder en una sola institución, en una sola persona, siempre van a ver estas concentraciones, estos cambios de raíz como positivos, tratando de quitar todo en vez de corregir las cosas que estén mal y las cosas que estén bien para darle continuidad a los gobiernos. Creo que El Salvador está viviendo una grave amenaza, no solamente a los derechos humanos, sino a la democracia y a ese equilibrio de poderes que debe ser el ejercicio principal de cualquier democracia en el mundo. Encinas, ¿tú cómo estás viendo la situación en El Salvador? Y también, pues, ¿qué escenario podemos esperar de lo que está ocurriendo allá, dado que esta legislatura pues va a concluir hasta el 2024, al igual que el mandato de Nayib Bukele, y pues todavía tendrán muchas decisiones que podrán tomar, así como se han destituido, ahora tenemos esta crisis en el Poder Judicial, pues quizás se pueda extender también a otras instituciones. ¿Y cuál crees que debería ser el papel de la comunidad internacional, sin duda, en esta situación? Sí, pues efectivamente creo que los paralelismos que se han intentado hacer son infructíferos. Y si hubiera punto de comparación con una experiencia mexicana, sería con la de Ernesto Zedillo, que a inicios de su sexenio, pues despidió, o sea, disolvió prácticamente a todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia en el marco de una reforma al Poder Judicial. No disolvió o no separó de su cargo al procurador de la República porque era su empleado y él tenía la prerrogativa de nombrarlo. Lozano Gracia, por cierto, del Partido Acción Nacional, una de las primeras, digamos, de los gérmenes del prianismo que hoy ya se expresa como coalición electoral. Y en ese momento se aplaudió de demócratas, se aplaudió los medios, incluso Reforma, ahí está circulando en redes sociales la nota de cómo presumían que esto era un golpe a la corrupción. Y ahora, bueno, se cambia a conveniencia el cristal con el que se miran las cosas. Yo soy partidario de este tipo de movimientos. Creo que son malas señales en la división de poderes, pero también creo que es exagerado hablar de un camino hacia la dictadura. Hay que decir que Nayib Bukele es un dirigente pues, que ganó legítimamente y de manera contundente en las urnas con el respaldo del pueblo salvadoreño, y eso se tiene que respetar. Y lo que veo es en la Organización de Estados Americanos, la OEA, pues en un proceso de acelerada descomposición, como un instrumento intervencionista de Estados Unidos, que hace mutis cuando protestantes toman el Capitolio de Estados Unidos, ahí no dice nada, cuando el expresidente de Colombia hace una incitación para legitimar la violencia en las calles y el ejército, y que ahora sí, porque afecta a los intereses de Estados Unidos, aquí sí hay un posicionamiento por parte de la OEA, así que mucho cuidado en eso. Bien, Aurora, finalmente. Pues yo creo que primero habría que pensar que a quien le quede el saco de El Salvador que se lo ponga, y quizás les queda también que por eso les pica. Y ya entrando, digamos, en forma a qué es lo que está en cuestión aquí, es que, bueno, todos los procesos de destitución que se han llevado a cabo en El Salvador, tanto de los magistrados de la sala como del fiscal general, son inconstitucionales porque no siguen el procedimiento establecido por la propia Constitución de El Salvador. Y al final de cuentas, todas estas medidas que se han implementado están rompiendo con el orden constitucional, pero también con la propia separación de poderes, al tener esta intromisión tan directa y burda al propio Poder Judicial. Una cosa es querer barrer la casa y limpiar la corrupción, y la otra es destruir todas las instituciones de por medio para entonces construir unas que vayan más acorde a la voluntad de quien está al frente del Estado. Y con lo que han hecho hasta ahora, podemos decir que El Salvador ya no es una democracia, ni mucho menos una república, porque se ha roto ese orden constitucional, se ha roto esa separación de poderes,
Y también, al final de cuentas, se está validando una violación al orden constitucional con la aprobación de nuevos nombramientos de magistrados, que esa es la otra cara de este mismo procedimiento, y a un nuevo fiscal que también incumplen totalmente los procesos y mecanismos que han sido ya establecidos por la propia Constitución de El Salvador. En pocas palabras, se transitó en El Salvador de un esquema nefasto de cuotas partidarias, entonces a un antidemocrático esquema de cuota única donde Nayib Bukele es el que decide quién se queda en el Poder Judicial. Y cerraría que lo peligroso de este tema es que no son los únicos, sino que también lo que está en la mesa de discusión es la destitución de los 3 magistrados de la Corte de Cuentas, y al final de cuentas es la comprobación de que es un embate directo al Poder Judicial y por lo tanto un peligro para los sistemas democráticos en la región, y parece que es pues una conducta que se persigue en varios países. Pues se terminó el tiempo para discutirlo esta noche, pero sin duda seguiremos pues alertas y viendo lo que ocurre allá en El Salvador y también, ya lo decía Estefanía, en Colombia. Vamos a un corte y regresamos con la Paparrucha para despedirnos de las y los panelistas. No te vayas. Regresamos con la Paparrucha de esta noche. ¿Es cierto que las personas vacunadas pueden dejar de usar cubrebocas? En grupos de chat circula un documento atribuido a la Secretaría de Salud con el título Recomendaciones Provisionales de Salud Pública para Personas Totalmente Vacunadas. Según este documento, las personas vacunadas no necesitan usar cubrebocas al aire libre ni hacer cuarentena después de estar en contacto con una persona con COVID. De hecho, en redes sociales hubo duras críticas a las autoridades del país por presentar como propia una traducción de las nuevas recomendaciones para las personas vacunadas emitidas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Pero es falso. Aunque el documento sí es una traducción del comunicado de las autoridades estadounidenses, las autoridades sanitarias de nuestro país no fueron responsables de su distribución, ni se trata de una guía oficial por parte de las autoridades mexicanas. Ayer, la Secretaría de Salud aclaró que las recomendaciones aplican solo en Estados Unidos, porque en México todavía no existen las condiciones sanitarias, demográficas y sociales para que las personas vacunadas dejen de usar cubrebocas. La Secretaría de Salud informó que emitirá recomendaciones específicas para la población mexicana a partir del avance de la vacunación en nuestro país. Así que no caigas en la desinformación. Recuerda que con o sin vacuna, el uso correcto de cubrebocas sigue siendo la mejor forma para prevenir contagios, especialmente en lugares cerrados o poco ventilados, junto con la sana distancia y el lavado frecuente de manos. Esto fue todo por esta noche. Muchas gracias a nombre de Genaro Lozano por acompañarnos. Gracias también a las y los panelistas. Gracias, Estefanía. Gracias, Encinas. Gracias, Aurora. Gracias, Alejandro. Cuídense. Yo soy Mariana Hernández Carrillo y esto fue Punto y Contrapunto. Descansa. Muy buenas noches.